Gracias, presidente. Presidente, definitivamente una gran preocupación por los temas que ocurren en Andahuaylas, por la situación que atraviesa el BRAEN, por la que también pudimos ser testigos en el caso de Ica. Definitivamente la supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito hay que hacerla. Pero también, señor presidente, hay que señalar que la Superintendencia de Banca y Seguros tenía hace muchos años las denuncias de la FENACREC frente a este tipo de cooperativas y que definitivamente en algunos casos, como en el caso de Ica, se actuó a través del sistema de crimen organizado. Cuando hay presencia del Estado, señor presidente, estas situaciones no ocurren. Pero definitivamente a lo que sí yo expreso mi preocupación por el tema de las cooperativas de productores agrarios. En el segundo párrafo del punto 10 del artículo 1 de la fórmula legal señala que las cooperativas distintas de las COPAC que deseen captar depósitos de los socios deberán adoptar la forma de una COPAC, o sea, de una cooperativa de ahorro y crédito para tal efecto. En este caso, señor presidente, no solamente se desconoce el acto cooperativo, se desconoce el sistema de producción que existe en nuestro país y se desconoce, señor presidente, no olvidemos cómo surgen las cooperativas en el año 60 ante un tema de trabajo de solidaridad. Por eso, señor presidente, los socios, cuando se agrupan y ellos colocan los quintales de café, los dejan en la cooperativa cuando los vende se monetizan y a partir de este sistema es que los productores pueden hacerse entre ellos pequeños créditos para compra de fertilizantes, créditos de ahorros mutuos. Cuando fallece uno de sus familiares, la cooperativa le asigna los fondos que no superan ni siquiera las 20 UITs. Por eso, señor presidente, creemos que de aplicarse la norma no solamente las desaparece, sino, por eso insistimos en el cambio que tenemos que hacer en el segundo párrafo del punto 10, el artículo 1 de la propuesta del dictamen de economía, porque si no ellos se quedarían sin sus préstamos, sin sus ahorros transitorios y sobre todo, señor presidente, como dice la norma, si no se convierten al sistema de cooperativa de ahorro y crédito, de aplicarse la norma, las podrían intervenir y cerrar. Esta es la preocupación, señor presidente. Traigo la preocupación que nos ha hecho llegar la Junta Nacional del Café. Son 139 cooperativas agrarias de café que asocian a más de 60.000 familias las que se verían afectadas por este tipo de normas. Pero no solamente, señor presidente, son las cooperativas de café. También tenemos las cooperativas de mango, las cooperativas de banano, las cooperativas de granos andinos que se han formado en el sur para todo el tema de quinoa, kiwicha, tarwi, porque es la única forma de asociación que permite a los pequeños productores no solamente ser rentables, sino también ser formales. Y por lo tanto, de aplicarse a rajatabla tal como está la iniciativa, las estarían condenando a la desaparición. Continúe, por favor. Anular la práctica que durante décadas han realizado nuestros agricultores y que además de depositar pequeños montos de su cosecha de forma transitoria en su cooperativa, que se les brinda servicios a los agricultores, estaríamos dando un golpe mortal a la formalización y solidaridad en las zonas rurales donde este esquema de formalización, porque solos no pueden tener una pequeña empresa, porque no tienen la capacidad de producción, medio topo o media hectárea, no es suficiente para exportar, pero sí se juntan 50 socios, 100 socios en una pequeña cooperativa de producción, no solamente logran abaratar los costos de producción, sino que logran exportar. Y no olvidemos que los mejores éxitos de comercio internacional en lo que significa café, cacao, banano y mango han surgido de las cooperativas de producción agraria, que además estas cooperativas no solamente no han tenido ni un solo aporte ni del Estado, ni en capacitación, ni en asesoría, y mucho menos en una forma de financiamiento. Por lo tanto, la forma como la que ellos han logrado sobrevivir estaría asestando
un golpe a la formalidad con la que ellos operan en estos momentos. Y además, señor presidente, señalar que la cooperación que pueda llegar a través de este sistema de cooperativas está supervisada porque son fondos europeos y de ninguna manera les permiten hacer alguna transferencia a alguna cooperativa de producción si no están bancarizados, porque este es el reglamento de la OCDE. Por eso, señor presidente, en este sentido, hay que reconocer, número uno, el acto cooperativo de las pequeñas empresas de producción, en este caso agraria, pero también sabemos hay pequeñas empresas de cooperativas acuícolas que se están desarrollando, y el aporte del socio a su cooperativa tendría que considerarse que no va al patrimonio, que no tiene fines de lucro para hacer un préstamo del socio a su cooperativa. Por lo tanto, no es una operación como las están señalando, y mucho menos justificaría el cierre de estas unidades de producción. Para garantizar que las cooperativas agrarias y de otro tipo, diferente a las cooperativas de ahorro y crédito, no incurran en infracción en la presente ley, planteamos incluir en el dictamen de la Comisión de Economía, en el punto 10, artículo primero, el siguiente texto sustitutorio, que ya se encuentra, el siguiente texto sustitutorio. Para efectos de la presente ley, no se entiende como depósito los recursos financieros o no financieros que los socios entreguen a la cooperativa agraria a la que pertenecen, con fines de cumplimiento del objeto social de la misma, considerándose ello como una iniciativa, como una actividad que coadyuva con el cumplimiento de su objeto social en la medida que no incurran en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. La misma regla se aplica para todo tipo de cooperativas en la medida en que no incurran en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley 26702. Culmine, por favor. Creo, señor presidente, que con este texto sustitutorio no solamente garantizamos que las cooperativas de producción puedan seguir, pero además, señor presidente, garantizaremos y daremos un mínimo de espaldarazo, ya que ellos no han tenido el apoyo del Estado, por lo menos que tengan el marco legal para poder trabajar. Señor presidente, en este sentido, le alcanzo al presidente de la Comisión de Economía la propuesta y destacar, señor presidente, que si bien es cierto, tenemos debates, un debate no te convierte en delincuente, y creo que eso no ayuda a la imagen del Congreso. No se puede atribuir porque una persona hace un préstamo a una cooperativa que automáticamente eres un delincuente. Creo que este tipo de debate, lejos de prestigiar al Congreso, significa un golpe a la institucionalidad, y, señor presidente, definitivamente creemos que los debates deberían de ser debates de ideas. Gracias, presidente. Congresista García Belaunde. Víctor Andrés. Presidente, salió la luz, salió la luz. Yo pensé que no había milagros en mayo y que descansaban los lobistas en octubre. Veo que los lobistas ahora ya no están, no los veo. Y esto ha sido una guerra contra los lobistas, presidente, que estamos ganando. Espero que con la votación se consuma la victoria. Y han habido muchos lobistas de toda índole en los últimos años, presidente. Muchos. Y últimamente un estudio de abogados muy importante también, con cooperativas de socias, cooperativas de clientes con grandes honorarios, cooperativas todas, señor presidente, ya no voy a añadir más de lo que ha dicho el colega Lombardi, el colega Bruce y otros más, el colega Albrecht también. Yo quiero decir, porque hablan de nombres, para que vean cómo se lava el dinero en el Perú. Estos son los clientes de un estudio conocido de abogados. A ver, Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, no afiliada a la FENACREP. La FENACREP es la que afilia a 150 cooperativas de las 700. Ninguna de Braen, de las 190 de Braen está afiliada al FENACREP. En el Braen hay más cooperativas que en todo Brasil, Y esta cooperativa Santo Domingo de Guzmán tiene
¿Cuánto dinero tiene en depósitos? No se sabe. ¿Cuánto presta? 203 millones. La cooperativa Los Andes Aymaraes, que no está afiliada tampoco. ¿Cuánto presta? 160 millones. ¿Cuánto tiene el depósito? No se sabe. La cooperativa Servicio Aduanero del Perú, ¿cuánto tiene de depósitos? 10.000 soles. 10.000 soles. ¿Cuánto ha prestado? 4,5 millones de soles. Caramba. Caramba, caramba, caramba. ¿Y cuántos tiene negativos? 9 millones de soles. Sigamos. Cooperativa del sector industrias, turismos. Tiene 4.000 en depósitos. ¿Cuánto ha prestado? 2.200.000. O sea, por cada sol que le depositan, presta 550 soles. ¡Qué suerte! Cooperativa San Miguel Arcángel. Tiene patrimonio negativo. Negativo. ¿Cuánto ha prestado? 1 millón de soles. Con patrimonio negativo. ¿De dónde sale la plata? La cooperativa Chiclayo. 0 en depósitos. 0 en depósitos. ¿Y cuánto ha prestado? 4 millones. ¿De dónde sale la plata? Cooperativa El Pacífico, muy importante, una cliente muy firme de un estudio de abogados, aquí, de gente que conocemos. El estudio Torres. Sigamos. En este extremo está la cooperativa, tiene en caja, hoy en caja 3 millones de soles. Tiene en caja 3 millones de soles. ¿Cuánto ha prestado? ¿Cuánto tienen depósitos? 1.800.000, no 1.900.000. Congresista, por favor, creo que el debate me cuente mi tiempo es para... serio. No se preocupe por el tiempo, congresista. El debate es serio para no estar gritando al costado. ¿Quiénes gritan, presidente? ¿Los lobistas o los antilobistas? Continúe, congresista. Bueno, El Pacífico, que aquí está como gran cliente del estudio que he mencionado, tiene 2.600 millones en propiedades. Caramba, 800 millones de dólares en propiedades. ¿Pero cuánto es su capital? 40 millones de dólares. Y tiene 800 en capital. Bueno, y sigamos, presidente. Entonces, ¿y cuánto tiene esta cooperativa en caja? 3 millones. Hay otra cooperativa que tiene 3 millones en caja y tiene depósitos por 1.900. Depósitos por 1.900 y 3 millones en caja. La pregunta es, ¿dónde están los 1.897 restantes? ¿Dónde están? ¿Dónde los tiene ubicados? Bueno, señor, ¿podría describir a todas las cooperativas del cliente de ese famoso estudio? Podría describirlas, acá tengo toda su relación. Podría describir las 700 también, presidente, que se conocen. Pero aquí hemos tenido, presidente, a un señor René Manrique que ha venido mucho a este Congreso, que se le ha consultado para hacer el proyecto de la señora presidenta de la Comisión de Discusión, se le ha consultado a ese señor, al único que se le ha consultado, presidente de la Confenacop, se le ha consultado a ese señor, no a la SBS que llegó después. Pero este señor René Manrique, René Manrique, que fue candidato además con el número 2 de Fuerza Popular, ha sido presidente, señor, de la Caja Rural de Ahorros de Crédito de Majes. Y mal presidente, se le dio culpable de delito de concertación de crediticia en agravio de esa caja. Ahora es dueño presidente de la Cooperativa de Ahorros de Crédito del Perú y ha sido presidente de la Confenacop. Gana 12.000 soles. Aportó a un partido político el año pasado, el anteaño, 112.000 soles de aporte de campaña. ¿Lobbies o es pura casualidad? Eso no se puede ni aceptar, presidente. Las cajas de estas cooperativas de ahorro, que no hay que confundir con las otras cooperativas, de ahorro, tienen un origen en los franciscanos hace 500 años que crearon los Montes de Pietà. Ahí empieza todo. Y son herencia. Y luego hace 300 años en España suceden las cajas de Monte de Piedad, que empezaron a cobrar intereses, antes no los cobraban. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que tenía fines caritativos y benéficos, altruistas, solidarios. Pero acá también han llegado esos fines benéficos, altruistas y ordinarios, porque esa cooperativa, una de las cooperativas vinculados a la cooperativa de Orellana, hay que recordar que Orellana tenía la cooperativa Copex, que él era el gerente general, él la manejaba. Tenía 30 socios
que había puesto 100 soles cada uno y con 3.000 socios, con 3.000 soles de capital, prestó al Congreso a muchos congresistas de aquella época y funcionarios públicos más de 4 millones de soles. Orellana. Y ahora hay otra cooperativa que ya no es de Orellana, porque Orellana está pues allá muy lejos, en las alturas de una cárcel durísima en Puno, tengo entendido. Pero hay otra cooperativa que la ha reemplazado rápidamente y que a sola firma te da dinero el que tú necesitas. Y entonces, por esto, esta ley de cooperativas, de control, de vigilancia del dinero de los ahorristas, porque han quebrado 120 cooperativas en los últimos 3 años. Hay 317.000 personas estafadas. Y además el Estado está estafado porque lavan dinero. Son cooperativas magia blanca, presidente. Sapolio. Son cooperativas sapolio. Entonces, estas cooperativas magia blanca lavan dinero. Y acá el lobby hoy día ha terminado, gracias a Dios, y espero que esta ley sea aprobada el día de hoy, presidente. Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, destacar la importancia de este dictamen, que al final lo que busca es poder fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito, principalmente aquellas que están vinculados al tema del lavado de activos. Señor presidente, si tenemos que debatir el día de hoy el funcionamiento que tienen las cooperativas, principalmente las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos que también considerar, señor presidente, de que esta norma no puede afectar en su dictamen como tal a las cooperativas agrarias o aquellas cooperativas del sector productivo que se encuentran pues, en esta oportunidad principalmente en provincias y que podían ser afectadas por esta norma. En ese sentido, señor presidente, creemos de que la disposición complementaria que considera el presente dictamen de la Comisión de Producción en el artículo 8 tenga que ser considerada en el dictamen de la Comisión de Economía. Eso lo hacemos porque creemos que las cooperativas que se dedican al sector agrario, aquellas que se dedican a la producción del café, del cacao, del banano, aquellos que están vinculados a la producción de los granos andinos, de la papa, del algodón, la palta, los espárragos y otros productos, no sean pues afectados por esta iniciativa legislativa. Es en ese sentido, señor presidente, que el texto sustitutorio que manifiesta que los recursos otorgados para los socios de otros tipos de cooperativas tengan que ser considerados en el dictamen de la Comisión de Economía, que manifiesta de que para efectos de la presente ley no se entiende como depósitos los recursos financieros o no financieros de los socios que entreguen a las cooperativas agrarias a las que pertenecen, con fines del cumplimiento del objeto social de la misma, considerándose ello como una actividad que coadyuva con el cumplimiento de su objeto social en la medida en que no incurran en las prohibiciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánico de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto en razón aquí a que las cooperativas pues no son garantes o no son considerados. Para concluir, señor presidente, esto en razón a que las cooperativas, el dinero que utilizan como depósitos no deberían ser considerados principalmente como depósitos en este tipo de cooperativas, sino más bien que podían llamarse fondos de operación de depósitos o un fondo social que hace para poder fortalecer el sector productivo. Y en el fondo, señor presidente, lo que busca este dictamen es que se reconozca el verdadero acto cooperativo. El acto cooperativo que habla de las personas y no habla solamente del capital, o sino el fundamento de que las cooperativas agrarias se dedican al sector productivo y no se han hecho para desarrollar la industria financiera. Es en ese sentido que creemos importante esta iniciativa, pero creemos que también se debe poner los candados necesarios para que no vaya en desmedro de las cooperativas, principalmente del sector agrario y del sector productivo, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Arana.
Gracias, presidente. Presidente, creo que uno de los temas que el país mira con preocupación y que puede ser motivo de poder generar que el Congreso tenga un debate que le interese al país más allá del insulto que vemos cuando se quiere descalificar una u otra iniciativa en el que finalmente el Congreso proyecta la imagen que aquí la discusión son entre los lobistas de bancos y los lobistas de cooperativas que lavan activos o que lavan dineros del narcotráfico. Y para el Frente Amplio la pregunta es, ¿y de pronto los bancos y la Superintendencia de Banco y Seguros y la política económica neoliberal se preocupa de la economía solidaria? ¿Se preocupa de pronto de favorecer y proteger a las cooperativas y a las múltiples formas asociativas que no entran en la lógica de lucro, sino que entran en la lógica de permitir que las personas puedan asociarse para tener acceso al crédito en condiciones mucho más ventajosas, que no sea simplemente engordar la billetera de los banqueros de este país? Y de otro lado nos preguntamos, efectivamente, ¿qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Que no solo se estranguló al sistema cooperativo, sino de otro lado hubieron incluso iniciativas de organizaciones de sociedad civil que con fondos de cooperación internacional crearon carteras de clientes para créditos y que luego los bancos vinieron y se compraron esas carteras de crédito, sin respetar su derecho a asociarse libremente y a mantener una manera de acceso al crédito que sea distinta que la lógica de los bancos. Y en ese sentido el Frente Amplio reivindica que a pesar de estos 20 años de imposición de economía, de política económica neoliberal, que no quiere regular, que no quiere que el Estado intervenga, que no quiere que se fiscalice, allí están las evidencias, presidente, de lo que viene pasando. Los derechos de los trabajadores son violentados. Acabo de estar ahora en Olmos y veo trabajadores en la agroindustria, en una empresa norteamericana que hace que los trabajadores tengan que llegar a las 2, 3 de la mañana, salir de su casa, ir a trabajar, llevar su comida en frío, y para que luego reciban 37 soles, porque además hay un régimen especial laboral para favorecer la agroindustria. Y aquí están los congresistas que han permitido, las fuerzas políticas que han permitido que se violen los derechos de los trabajadores, que se vulnere y se ponga en peligro las formas asociativas que dan y tienen otra lógica diversa que la lógica de los bancos. Y entonces, dicho eso, el Frente Amplio, que tiene una oposición sumamente clara, caiga quien caiga respecto de la economía ilegal que proviene, sea la minería ilegal que es financiada en parte con el lavado de activos, en parte en la industria de la construcción, en la industria inmobiliaria, presidente. Viajamos por todo el país, no estamos viendo cómo es evidente que se está lavando dinero proveniente, sin duda, de las actividades ilícitas del narcotráfico, del lavado de activos, de la minería ilegal, y que en ese espacio se pueden, de hecho, como lo ha expuesto claramente el congresista Víctor García Belaunde, claramente hay un mecanismo para burlar y crear un sistema de lavado de activos y vinculado, sin duda, a actividades ilícitas. Pero ¿cómo establecemos, presidente, un mecanismo de equilibrio? Y ese mecanismo de equilibrio que garantice que haya leyes para garantizar que no sean sometidas las cooperativas a la lógica del banco o de los bancos, y que de otro lado no sirvan las cooperativas bajo la forma de economía solidaria para lavar activos, que creo que es la preocupación que además la mayoría en todo caso compartimos. En el Frente Amplio lo que nosotros proponemos en realidad, presidente, es que se encuentre una fórmula intermedia, y nosotros planteamos que las disposiciones complementarias en el artículo 7 se genere un mecanismo por el cual se pueda crear
la gerencia de supervisión de entidades solidarias de manera temporal al interior de la Superintendencia de Banca y Seguros hasta la implementación de una superintendencia de entidades solidarias que implicaría, sí, un cambio constitucional. Pero siendo la preocupación, presidente, de que se está lavando dinero a través del sistema cooperativo, porque no hay el control suficiente, porque no hay la fiscalización suficiente, entonces, ¿por qué dejar que además eso se implemente después de 3 años o de 5 años? Que se implemente desde el momento en que se crea y que sea entonces de manera activa. Y por eso nosotros proponemos que efectivamente, para evitar ese grave peligro y esa amenaza que está teniendo la economía formal o la transparencia que pueda efectivamente brindar la bancarización de los movimientos financieros y también de la seguridad para los ahorristas, porque en esos temas coincidimos, creemos que debe preservarse, presidente, el tema del carácter solidario de la economía solidaria de las cooperativas. Y por eso vamos a alcanzar, presidente, un texto sustitutorio que en la disposición transitoria séptima señale lo siguiente: créase la gerencia de supervisión de entidades solidarias al interior de la Superintendencia de Banca y Seguros, la misma que tendrá las siguientes funciones y competencias. 1. Tipificar las diferentes formas y expresiones de entidades de economía solidaria para diseñar los respectivos mecanismos de control, supervisión y promoción de este tipo de entidades, y no que pudieran terminar siendo avasalladas por la lógica de lucro de los bancos. Segundo, prevenir y enfrentar actividades ilícitas, tales como el lavado de activos proveniente de actividades económicas ilegales, porque en eso, presidente, no lo podemos permitir. Y dado que este Congreso no ha querido que se ponga más énfasis en el tema del financiamiento de los partidos políticos, que efectivamente, al negarse a ir a una reforma integral del sistema de partidos, finalmente lo que se permite es que haya, como lo ha señalado el congresista García Belaunde, cooperativas que puedan no solo estar captando dineros del narcotráfico, de la minería ilegal o del contrabando, sino que además puedan estar financiando congresistas, puedan estar financiando partidos políticos, y eso es muy grave, presidente. Por eso es que nosotros proponemos que se señale que una de las funciones de esa gerencia de supervisión de entidades solidarias que debería crearse al interior de la Superintendencia de Banca y Seguros, una de sus funciones sea prevenir y enfrentar actividades ilícitas tales como el lavado de activos proveniente de actividades económicas ilegales. Y tercero, presidente, proponemos que se cree, que pudiera haber la creación de un fondo de economía solidaria financiado por las cooperativas, fundaciones y asociaciones mutualistas inmersas en la regulación de gerencia de supervisión de entidades solidarias, de tal modo que se fortalezcan sus capacidades y puedan enfrentar situaciones de crisis y contingencias. Así, presidente, no dilataríamos, como se ha señalado, que pudieran haber otros 10 o 14 años más que se impida que haya fiscalización, porque se necesita que haya fiscalización. Pero bajo el tema de que se quiere combatir la economía ilegal, no se puede terminar sometiendo la economía solidaria, que es la lógica de las cooperativas, a la lógica de los bancos, porque no, en el Frente Amplio no nos creemos, presidente, el cuento que bajo el modelo de la política económica neoliberal, ahora los bancos... Culmine, congresista, 30 segundos. O a quienes están defendiendo este modelo económico que no favorece a los pequeños, lo vemos claramente, cuando ahora se quiere poner impuesto a los que ganan más de 2.000 soles, cuando ahora se sube el precio de los combustibles, pero se sigue subsidiando la gran agroindustria, se sigue sin cobrar las grandes deudas tributarias que tienen las principales empresas de este país, porque en realidad la lógica sigue siendo de una economía que favorece a los grandes y se expresa bastante bien cuando vemos que si un bodeguero no emite la boleta de venta, o cuando un bodeguero se atrasa la SUNAT, o culmine, por favor, congresista. Trabajador independiente se atrasa o dejó de pagar, hasta le embargan la cuenta. Pero ¿quién se atreve a embargarle la cuenta a LAN, a Telefónica, a las grandes empresas que están debiendo o a las grandes empresas mineras? Ese trato discriminatorio y perverso proviene de un modelo económico neoliberal que ha hecho que el Estado quede desmantelado,
que el Estado haya sido sometido a su mínima capacidad fiscalizadora, reguladora o incluso interventora en el caso de tener que sancionar la actividad económica ilegal. Por eso, presidente, proponemos y vamos a alcanzar este texto sustitutorio a fin de encontrar una fórmula intermedia, lo que no quita que se pueda seguir trabajando aquí en el Congreso por una modificación constitucional para crear un sistema que corresponda a la economía solidaria, presidente. Perfecto. Muchas gracias. Okay.